Señor presidente, compañeras y compañeros integrantes de la mesa directiva, diputadas y diputados de este pleno, pueblo de Sonora que nos sigue a través de las plataformas del Congreso del Estado de Sonora, los saludamos con cariño, con aprecio y por supuesto nos comprometemos a honrar la protesta que hicimos el día 1 de septiembre, en los primeros minutos de ese día. Muy temprano el personal legislativo nos distribuyó un documento que acredita lo que estoy diciendo, que es cómo la mesa directiva de la 63 legislatura dirige a los otros poderes, a las dependencias, a las entidades, a los municipios, el acto en que cada una y cada uno de los 33 que aquí estamos rendimos protesta, y dice ahí, la mesa directiva nos acredita ante ellos como diputados electos que tomamos posesión del cargo de diputados propietarios, otorgando su protesta de ley con esta misma fecha. Sobre esta protesta decimos las primeras palabras. En los primeros minutos del 1 de septiembre de 2024, en el punto 6 de la convocatoria de instalación de esta 64 legislatura, en que los 33 diputadas y diputados tomamos protesta constitucional, nos dimos la paridad e igualdad entre unos y otros, por lo que a nombre de la diputada maestra Rebeca Irene Silva Gallardo, el diputado maestro César Adalberto Salazar López y un servidor, integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza Sonora, nos comprometemos a velar por estos principios fundamentales en los que descansa la integridad de este poder legislativo. Sin embargo, el acto de protesta significa mucho más, ya que de inmediato nos vuelve integrantes activos del Constituyente Permanente Mexicano, es decir, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y los congresos locales. Nos convertimos en revisores de la Constitución, cuya competencia es precisamente reformar total o parcialmente la misma. Podemos decir, con decencia política, que durante décadas se conquistó y administró solo el gobierno. La mirada fue corta y de baja profundidad. El pueblo reclamaba, bajo el manto del poder supremo que lo cobija, una profunda transformación del país que combatiera las desigualdades, la miseria, la pobreza, la corrupción y la impunidad, entregando en el 2018 con su voto libre y soberano el triunfo mayoritario al presidente Andrés Manuel López Obrador, en quien veían las hechuras del hombre que necesitaba la patria, acompañándolo con una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Fue en ese momento en que se cimbró el país, cuando más allá del Ejecutivo, en un sistema presidencial como el que vivimos, renació el Constituyente Permanente Mexicano, modificando profundamente en una primera etapa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, introduciendo nuevo contenido jurídico para garantizar derechos humanos esenciales y fortalecer el bienestar y la felicidad. A la par de estas grandes reformas, se introdujeron otras para enmarcar una nueva administración pública federal que combatiera frontalmente la corrupción y adoptara la austeridad republicana, pasando por la reducción de sueldos de los servidores públicos, donde nadie ganara más que el presidente de la República, entre muchas otras acciones hacendarias y de fiscalización. En tanto se ponían las bases para la transformación del país, la oposición no dejó de trabajar con legitimidad en defender los contenidos y principios del Estado neoliberal, haciendo uso de todas las herramientas jurídicas, económicas y sociales posibles, alcanzando a romper la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión en las elecciones del 2021 y consecuentemente detener importantes reformas constitucionales que consolidarían la transformación del país en una segunda generación de reformas para reforzar derechos humanos fundamentales
y fortalecer el Poder Judicial. Al final, el pasado 2 de junio de 2024, el pueblo confirma contundentemente su voluntad de cambio para que siga la transformación del país, llevando a la presidencia de la República la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mayoría en la Cámara de Senadores y casi todos los congresos locales, incluyendo este, y recuperando, según las versiones de las negociaciones que conocemos, bajo la diplomacia política, la vida del constituyente permanente mexicano. Recordemos que el sistema presidencial en el que vivimos se basa en el equilibrio de la división de poderes. Cada poder impone límites a los otros, lo que garantiza la protección de sus autonomías bajo un marco jurídico sólido. Sin embargo, esta autonomía no debe ser vista como un obstáculo para la necesaria coordinación entre ellos, sino como una condición que permita trabajar conjuntamente en la plena satisfacción de los derechos humanos de todas las personas. Vivimos en una república representativa, democrática, laica y federal. El término república proviene del latín res publica, que significa la cosa pública, por lo que todas y todos debemos entender la importancia de la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad política, donde los argumentos y el apego a la práctica parlamentaria son esenciales, único camino que permitirá definir la voluntad de trabajar por la unidad de este Congreso en esta 64 legislatura. El pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al Congreso una serie de iniciativas de reformas constitucionales para su discusión. Esta batería de 20 propuestas tiene como objetivo reorientar la vida pública del país. Nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su programa de gobierno, articulado en dos ejes fundamentales que delinean su visión para consolidar la cuarta transformación. El primer eje enfatiza la continuidad del gobierno saliente, mientras que el segundo destaca como pilar central un gobierno honesto y libre de corrupción. Entre las propuestas clave de la doctora Sheinbaum en este primer periodo legislativo que ya está corriendo, se encuentran las siguientes: pensión universal para mujeres de 60 a 64 años, universalidad de becas para niñas y niños de educación básica, reforma al Poder Judicial, reforma de la no reelección para los cargos de elección popular, reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, desaparición de los órganos autónomos. Si este Congreso no aprovecha la oportunidad que tenemos de ser del constituyente permanente mexicano, habremos perdido una enorme oportunidad de ser parte de esta historia. Estamos pidiendo que de manera pronta y expedita la mesa directiva sea notificada de las reformas que alcancen la Cámara de Diputados Federal y de Senadores, para que este Congreso debata y sea parte de la aprobación o no de esas reformas. Cuando hay un gobierno muy consolidado, las legislaturas debemos de aprovechar lo que se está generando, que va a ser letra constitucional y que va a tener presupuesto el próximo 7 de noviembre en lo federal y el 15 de diciembre en lo local. Por eso estamos hablando tanto del constituyente permanente. Es importante decir en lo particular que la maestra Rebeca Irene Silva Gallardo y el maestro César Alberto Salazar López y un servidor, como parte del gremio magisterial, celebramos la declaración de la doctora Claudia Sheinbaum sobre la desaparición de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros UCICAM. Esta decisión representa un paso importantísimo hacia la dignificación de nuestra labor, enfocando los esfuerzos en mejorar las condiciones de trabajo y el desarrollo profesional de los docentes en todo el país. Las trabajadoras y trabajadores de México y Sonora vivimos con certeza laboral, económica, social y profesional. Más de 1 millón de plazas se han basificado. Sería ingrato no reconocerlo.
Es muy importante para nosotros, mientras vemos el escenario nacional, decir que en tanto el constituyente permanente mexicano redactaba los nuevos contenidos jurídicos, Sonora se preparaba para dar vida al constituyente permanente sonorense, compuesto por la mayoría calificada de este Congreso y una mayoría de los municipios, con el arribo al gobierno del estado del doctor Alfonso Durazo Montaño, que aquí se ha redactado bien en el 2021, introduciendo nuevos contenidos jurídicos para combatir la corrupción, vivir la austeridad y profundizar el bienestar social de los sonorenses. Podemos destacar 8 reformas constitucionales, entre ellas Nueva Alianza quiere destacar la reforma constitucional al artículo 1 para crear el sistema universal de becas, reconocer la lengua de señas mexicana como lengua oficial y patrimonio lingüístico sonorense, la reforma para implementar el sistema de justicia laboral, entre otras 5 más. En leyes secundarias resaltamos la reforma a la ley del notariado, que quitó al gobernador la potestad de nombrar notarios al término de su mandato. La ley orgánica de la Universidad del Estado de Sonora, que la democratiza. La ley de responsabilidades y sanciones para aquellos que no cumplamos como servidores públicos. La ley anticorrupción y la ley del sistema de servicio profesional de carrera para que nuestro personal laboral tenga la posibilidad de la profesionalización. Han sido 6 años donde los hechos nos dicen que vamos bien. Hay mucho por hacer y ahorita lo diremos. El 70% de los mexicanos efectivamente recibe al menos un programa social sin intermediarios. 9.5 millones de mexicanos han dejado la pobreza gracias a programas sociales y a la política salarial. Y esto lo reconocieron los de la oposición y eso es muy valioso, porque eso le da cimientos sólidos a las políticas constitucionales y presupuestales. El salario mínimo aumentó en lo general a 248.9 pesos y en la frontera a 375 pesos, más del 110% de aumento. El poder adquisitivo se ha recuperado en más del 117% y esto eleva de inmediato el consumo local. El salario base de cotización de un trabajador del IMSS es de 17,000 pesos. Antes de esta época, un trabajador se iba con 2,000 a 6,000 pesos en su pensión. Después de esta época, nadie se irá con el salario que tiene de cotización, de base de cotización. Esa es una gratitud de los trabajadores en términos de política salarial y en términos de política de seguridad social. Construcción de 18 caminos artesanales. Vengo de un distrito eminentemente rural. No había para construir y conectar a los municipios con localidades de la alta sierra sonorense, o Nátora, o Tarashi, o Matarashi, en Zaguaripa, Aribeshi, y que hoy con 18 caminos artesanales se comunican las cabeceras municipales con localidades rurales, municipios rurales con localidades rurales, no ciudades con localidades rurales, municipios rurales con localidades rurales. Eso no se veía. Esto es importante ponerle énfasis porque los que venimos del medio rural somos y aplaudimos mucho nuestra identidad, nuestro origen, sembrando vida en varios municipios ya de la sierra y también de los ríos, y hay que impulsar lo que baje a la mayoría de los municipios de Sonora. 750 millones en becas para niñas, niños y jóvenes de educación básica y superior, que no es un programa, es un sistema. La diferencia entre un programa y un sistema es que no puedes modificar el contenido constitucional ni bajarle presupuestalmente. Y este Congreso en la 63 legislatura lo hicimos posible. Disminución del 14 al 8% en abandono y deserción escolar. Un joven de prepa que vuelve a la escuela es una familia. En cada joven vemos a una familia. En cada familia vemos a la sociedad. Eso ayuda mucho a la seguridad. Si se reduce la pobreza y si se reduce la deserción escolar, estamos haciendo algo extraordinariamente bien, más allá del gobierno que lo esté haciendo. Quien gane el poder, el acceso al poder, debe de pronunciarse sobre lo que ya no va a ser tocado,
sobre lo que ya es una forma de vida de la sociedad. Esta es una necesidad permanente de que la deserción llegue a un 1% o a nada, y que podamos decir el 100% de la niñez y juventud está dentro del aula, que suene el timbre, que toca la campana en la sierra y que todos los niños y jóvenes de esa localidad vayan y den a una escuela. La escuela es nuestra, no la podemos regatear. Es un extraordinario programa de carácter federal estatal. En lo que respecta a los planes de justicia para los pueblos originales, y en especial el plan de justicia para Cananea y el río Sonora, hemos avanzado mucho, pero falta un importante camino por recorrer en temas de acceso al agua, suelo y aire limpios y asequibles, lagunas de oxidación, tratamientos de aguas residuales, medio ambiente sano, así como el apoyo al campo, más seguridad e introducir a la vida comunitaria la corresponsabilidad social. Somos creyentes en Nueva Alianza que no podemos seguir, por muy exitosos que sean los programas sociales, dejándolo como un apoyo social que no tiene una retribución de corresponsabilidad social del joven estudiante con su pueblo, con su localidad, con su medio, con su hábitat. Vamos a introducir desde la Comisión de Educación que presidiremos con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias, la corresponsabilidad social a la Ley de Educación Media Superior, a la Ley de Educación Superior, que ya se aprobó en la Federación, pero que no se ha aprobado para el Estado, y procuraremos que el contenido de corresponsabilidad social vaya en esa Ley de Educación Superior y se replique en la Media Superior, y tendremos una energía positiva enorme para los presidentes municipales. Todo mundo trabajando en el orden, limpieza, cultura, deporte, arte en los municipios y localidades de nuestro estado. Compañeras y compañeros, queremos participar en una 64 legislatura productiva y comprometida, con absoluto respeto a los otros poderes y órganos autónomos. Buscaremos construir y recibir el mismo trato a través de un diálogo institucional, cordial, respetuoso y recíproco. Somos 33 diputadas y diputados, un solo poder. La enorme diferencia de los desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo es que allá hay solo una persona, hombre o mujer, y las demás son dependencias o entidades. Aquí habemos 33 que somos pares, somos iguales. Todas y todos tenemos la responsabilidad de cuidar este recinto, hacer el mejor uso posible de la palabra. Un viejo legislador me dijo un día: estimado profesor Fermín, en este recinto no hay palabras inocentes, todo comunica. No nos lastimemos, digamos lo que querramos, pero no nos lastimemos. Nuestro gobernador, Alfonso Durazo Montaño, nos ha expresado en múltiples ocasiones: en política, las buenas formas reditúan mucho. Se lo dijo su maestro, Luis Donaldo Colosio Murrieta, cuando iba a asumir la primera oficina, cuando él se fue de secretario con él. Las buenas formas siempre ayudan. Por muy apasionado que sea este recinto, sigo convocando a la prudencia y a no ofendernos. La oposición es necesaria. La oposición debe funcionar. Nosotros decimos, la unidad se construye, no es de facto. Y es tan profundo el anhelo de la unidad que solo tiene pequeñísimos momentos de uniformidad. Casi llega y se va y desaparece. Y luego vuelve a los cimientos que descansan en la pluralidad política y el hermoso ejercicio del debate abierto y tolerante. La maestra Rebeca Silva, Irene Gallardo, el maestro César Alberto Salazar y un servidor, no reconocemos constructores de la unidad en la pluralidad de las ideas. Que esta 64 legislatura sea para el bien del desarrollo personal y profesional de cada una y cada uno de ustedes, y en especial sea productiva para el pueblo sonorense y mexicano. Muchas gracias.